bienvenidos a un nuevo podcast y hoy estamos en una manera distinta. A ver que es una dinámica diferente porque el entrevistado hoy está un poco largo de nuestra iglesia, un poco largo aquí de la Aurora, y es un siervo del Señor que ha estado en la obra durante más de 40 años y que tenía un deseo muy grande de ser misionero fuera de las fronteras de nuestro país y lo logró de una manera diferente por el plan de Dios y es nuestro misionero y pastor en Panamá, don Freddy Centeno. Bienvenido, don Freddy. Muchísimas gracias. Saludos a todos, hermanos de la Aurora. Bueno, entonces para empezar, una breve introducción mía, pero mejor usted nos cuenta más de su historia. ¿Qué usted nos puede decir? ¿Qué más nos puede contar de quién es usted? ¿Cómo Dios lo ha llevado hasta donde está en este momento? ¿Y a qué se perfila en el futuro también? Bueno, en realidad, hablemos del futuro primero. Bueno, mi perfil ahorita es que mi deseo es estar con el Señor algún día. Ese es mi futuro. En cuanto al pasado, sí, yo puedo decirles que gracias al Señor, el día que, el día que vine a Él, como dice un canto, para mí todo cambió. El día que recibí a Jesucristo como mi Salvador personal, a los 18 años de edad, estando en la iglesia de León 13, ahí estuve sirviendo a Dios por un año cuando el Señor me llamó para ser misionero. En realidad, mi deseo más grande era servir a Dios en África y todavía lo tengo. En realidad, no, eso nunca se quitó de mí ni de mi esposa. Pero por diferentes circunstancias no pudimos ir. Pero Dios tenía un plan para nosotros y estamos contentos con ese plan perfecto de Dios. Estamos contentos en Panamá. Y bueno, Dios ha sido bueno, nos ha sostenido por 40 años en el ministerio y ya tenemos 31 años en Panamá por su gracia. Bendición, yo le preguntaba por perfilarse al futuro, obviamente, qué hermoso poder estar con el Señor, pero lo digo porque usted, aún después de tantos años de servir, quizás cualquiera podría decir, ya tiene la iglesia fundada, tranquila, con el ministerio ya multiplicándose, y aún así ustedes vieron una necesidad en Río Chico y decidieron ir, aún en medio de muchas dificultades que se han presentado desde que empezaron. ¿Qué nos puede contar Sí, acerca de Río Chico? sí, en cuanto a eso, sí, Gustavo, la verdad es que la, la meta de nosotros es predicar hasta donde Dios nos permita, en los lugares donde Cristo no ha sido anunciado, como la meta que tenía el apóstol Pablo. Y Río Chico era un lugar donde ven miles de casas y cero iglesias, o sea, era un lugar virgen. Y en la pandemia precisamente estábamos con esa necesidad y ya antes de la pandemia queríamos empezar y vino la pandemia y estábamos así como, ¿le entramos o no le entramos aún con la pandemia? ¿Verdad? Y gracias a Dios que con la pandemia le entramos y valió la pena. Entramos de una manera que Dios nos prestó la idea de hacerlo con comida, repartiendo comida en algunos lugares, porque esa era la necesidad más grande en ese lugar. Y toda la gente recibía comida, pero recibía tratados y la invitación para un día iniciar la iglesia. Así fue que empezamos. Gracias a Dios que se logró. No acostumbramos a hacer eso tampoco, ¿verdad? De dar comida a la gente, pero era un momento especial, ¿verdad? Para empezar, porque la gente no quería recibir a nadie en las casas por miedo al virus. Entonces lo que hacíamos era echarle alcohol un poquito al paquete que le damos y le entregamos. Así la gente nos recibía un poquito, ¿verdad? En la pandemia. Pero bueno, ahorita estamos con Río Chico, pero la verdad es que hay mucha necesidad todavía en Panamá. Siguen abriéndose más barrios por diferentes partes. Y le cuento que pues, un sueño que siempre hemos tenido mi esposa y yo también es ir más allá de la frontera. O sea que si Dios nos permitiera un día, aunque sea ya 60, 70 años, 80, no sé cuántos años Dios nos va a dar aquí en la tierra, pues que nos gustaría ir a empezar una iglesia en Colombia también. Que ahí hay mucha necesidad, son como 40 millones de habitantes y casi no hay iglesias bíblicas bautistas. La verdad que si yo pudiera seguir, hasta donde Dios me dé fuerza, seguiría. Sí. Hoy vamos a hablar de un tema específico. Todos los podcasts hemos tenido un tema diferente para conversar, para saber cuál es la perspectiva de un misionero con respecto a las palabras que estamos viendo en nuestra cumbre. Y en la noche de hoy vamos a estar hablando de la lealtad. Yo le voy a leer una definición de diccionario, pero también queremos saber
¿qué es lo que nace del corazón de un misionero como usted, don Freddy, para conversar acerca de qué es ser leal? ¿Cómo ha sido la lealtad? ¿Cómo usted ha vivido ser leal también a la obra de Dios? La lealtad es una virtud que se desarrolla en la conciencia y que implica cumplir con un compromiso aún frente a circunstancias cambiantes o adversas. Yo creo que definitivamente cuando estuvimos conversando para una persona con la cual hablar de este tema, usted es el ejemplo perfecto de cómo afrontar y ser leal aún a pesar de las circunstancias adversas. Entonces, lealtad, ¿cómo la definiría usted, don Frey? Oh, bueno, no tengo el diccionario aquí en la mano, pero No se preocupe. bueno, lo que usted acaba de decir, lo que usted acaba de decir es, pues, precisamente lo que es Dios para nosotros. Él ha sido fiel, como dice Deuteronomio 7:9, ¿verdad? Nuestro Dios es fiel. Si nuestro Dios es fiel, pues él nos demanda que seamos fieles nosotros también a Él, en las buenas y en las malas, en circunstancias buenas, circunstancias adversas. Pues en estos años hemos visto de todo. Dios nos ha guardado y ha sido fiel con nosotros desde que estábamos en Liberia, Guanacaste, cuando estuvimos en San José, y estos 31 años en Panamá. Yo no puedo dejar de ser fiel al Dios que ha sido fiel a mí. Dios ha sido fiel con mi familia, con nosotros. Él ha hecho cosas maravillosas que precisamente, no sé cómo explicárselo, pero eh, cuando uno se pone a ver cada circunstancia que hemos tenido aquí en Panamá, hemos tenido momentos bien difíciles, que sería bien difícil poder contarle todo, pero hay algo que lo hace a uno pues mantenerse firme, leal a Él, y solamente es la comunión que uno tiene con Él la que lo sostiene a uno, porque pues si no fuera por Él, tal vez ya no hubiera sucumbido, ya, porque las presiones son muy grandes. Estar en otro país y hay algo que lo hace a uno estar fiel y comprometido con Él. Por ejemplo, cuando uno se viene aquí, a este lugar, ahí no teníamos nadie que nos estuviera supervisando, nadie que nos estuviera diciendo qué hay que hacer, ni nada. ¿Sí? Yo tenía que levantarme y, con mi esposa y decir, vamos a hacer esto. En el nombre del Señor vamos a tener un horario, una disciplina, vamos a ser leales al Dios que nos llamó y vamos a sembrar la palabra, aunque escuchen o dejen de escuchar, decía el profeta Ezequiel. Y así empezamos la obra y hasta estos años, pues Dios ha sido leal a nosotros, fiel a nosotros. Nosotros también queremos ser fieles a Él, leales a Él también. Qué interesante eso que usted nos menciona acerca de que irse y que nadie esté supervisando y esa confianza que también los hermanos en la Aurora y en las demás iglesias de nuestro compañerismo tienen de saber de que debemos ser leales a aquel misionero que está ya siendo leal a su llamado y poder sostenerlo. Entonces, ¿cómo usted podría decirnos que es importante, como un creyente de una iglesia aquí en San José, digamos, nosotros en nuestro caso estamos en Heredia, cómo podemos demostrar lealtad a los misioneros que están tanto aquí en Costa Rica como en Panamá, en Nicaragua, en los demás lugares donde tenemos iglesias y misioneros que sostenemos? Bueno, hermanos, de verdad, hermanos de la Aurora, ustedes no saben lo que significa que una iglesia y creyentes en una forma especial puedan estar orando por nosotros. Hemos visto muchas cosas que si no fuera por la oración, no podríamos nosotros estar aquí. Y no podríamos hacer muchas cosas sin el apoyo fiel de cada uno de ustedes para nosotros como familia y para las iglesias aquí en Panamá. Cuando vinimos a Panamá, pues no conocíamos a ni una sola persona aquí. Y pues el estar aquí y para ponerles un ejemplo, lo que nos enviaban de Costa Rica para nuestro sostenimiento, pues uno tiene que pagar alquiler, agua, luz, todos los gastos normales, más alimentación, más ver dónde vamos a empezar la obra del Señor. Con lo que ustedes nos mandaron desde el inicio, hace 31 años, porque la Iglesia de la Aurora nunca nos ha fallado. Ustedes han sido leales con nosotros. Bueno, con eso empezamos a alquilar una casa y ahí empezamos la iglesia. Empezamos de cero.
ni una sola persona conocida en Panamá. Solo conocíamos al dictador Manuel Antonio Noriega y, y al boxeador Mano de Piedra Durán, era el boxeador. Ahí no conocíamos a nadie más. Y bueno, Dios ha sido leal porque de verdad en estos, vean, hermanos, en 31 años se ha empezado la iglesia en Villas de las Acacias, en Nuevo Tocumen, Ciudad Santa Fe, La Chorrera, en Arraiján, en Cunayala y también en Río Chico. Y lo más maravilloso es que con lo poquito, como los 5 panes y los 2 peces que aquel muchacho dio, lo que ustedes han dado, aunque parece que no es tan grande, de verdad no les puedo explicar. Las 7 iglesias tienen terreno propio. Y son terrenos de muchos, de miles y miles de dólares. Dios ha reproducido lo que ustedes han dado para hacer algo grande en Panamá. Algo que yo no tenía. Yo no tenía nada. Yo solo entré en Panamá con $700 en mi bolsa. Eso era todo lo que era el capital que yo tenía, $700 que apenas alcanzó para comprar una cama, una cocina, un planchador y ya. Con eso entramos a Panamá. Y vea cómo Dios ha reproducido todo y ahora las iglesias tienen su terreno, las iglesias tienen sus pastores. Dios ha sido bueno. Si ustedes siguen fieles, hermanos, dando para la obra de Dios, no solo para Panamá, todas esas almas que se van ganando a los diferentes lugares, ustedes tienen parte en ello. De verdad, gracias por ser leales a los misioneros. Y lo hemos sentido nosotros, hemos palpado la fidelidad de ustedes. De verdad, Dios ha sido bueno con nosotros. Increíble. ¿Usted se imaginaba 7 iglesias después de los años que No, han pasado? En realidad uno solamente llega, como decir así, a ver lo que está pasando en el momento. Uno no sabe lo que sigue, ¿verdad? Y Dios usa circunstancias para empezar. Dios usó la enfermedad de mi hijo hace muchos años para yendo a cierto pueblo, íbamos a visitar a un niño enfermo de cáncer cuando vimos los techos azules de Nuevo Tocumen. Dios usó esa circunstancia para que conociéramos Nuevo Tocumen y así empezáramos a visitar el lugar. Y pasó igual con Río Chico, o sea, yendo hacia cierto lugar vimos la casa de Río Chico y empezamos en ese lugar. No empezamos tampoco con Ayala porque nosotros lo estábamos pensando, sino que una persona se acercó, recibió a Cristo y nos dijo, ¿cuándo van a ir a mi pueblo a predicar la palabra? A las islas. De esa forma nació Cunayala. Y así ha ido naciendo cada obra, no porque nosotros lo estemos pensando, sino porque Dios nos va guiando. Como cuando Pablo, el varón macedonio dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. O sea que uno pensaba en esas iglesias, sino que Dios lo va mostrando cada día. Definitivamente esa manera que Dios usa milagrosa de revelar donde hay una necesidad viene también de la fidelidad que el siervo de Dios tiene que tener para con Dios, porque no creo que haya sido momentos de debilidad espiritual, no creo que haya sido momentos donde mira, no estoy ni pensando en Dios, más bien la relación cercana con Dios es la que lo lleva a uno, o en este caso ustedes como misioneros, a ver dónde está el plan perfecto de Dios. Eso es lo bonito de Dios, de su obra, de lo que Él hace. ¿Cómo fue su historia? ¿Cómo llegó usted a Panamá? Porque tenemos tiempo, Freddy, así que cuéntenos un poco, quizás algunos no conocen. ¿Cómo fue que don Freddy Centeno de 18 años aceptó a Cristo y de pronto, todo este tiempo después, ahora está en Panamá siendo un misionero que también, hermano, lo admiro? Sé de muchas personas que han dicho en una predicación de don Freddy, yo recibí el llamado, Dios me está usando en su obra por un mensaje de don Freddy. Entonces, de verdad, para mí es un gran ejemplo y una gran inspiración para seguir adelante. Bueno, en realidad, ahorita más bien yo me siento pequeñito en lo que he visto que han hecho otros siervos de Dios, tanto en Costa Rica como aquí en Panamá. ¿Verdad? Porque ahora los pastores que están aquí en Panamá están haciendo una gran obra. Y yo sí me siento tan pequeño de ver que yo solamente puse una semilla y los demás han hecho las cosas del Señor más grandes. A los 18 años, cuando recibí a Cristo, pues fue un poquito difícil para mí, porque
Fui criado en un hogar altamente católico. Mi padre iba a ser sacerdote y estudió por 3 años con los salesianos, y cuando mi hermano aceptó al Señor, pues mi hermano tuvo que salir de casa. Cuando yo acepté al Señor fue algo parecido. Fue algo bastante difícil. Mi papá recibió pues, regaños del sacerdote y de las monjas, todos italianos, eran sacerdote y monjas italianos. Aquí tengo una idea más cercano al Papa, ¿verdad? Sí. Entonces fue muy difícil para mí, pues, tener a Cristo, porque pasé muchos años discutiendo con mi hermano acerca de la doctrina católica. Entonces, cuando yo me entregué a Cristo, a los 18 años, pues, el Señor me perdonó tanto que no puedo decirle todo lo que el Señor la idolatría donde el Señor me sacó y todo. Bueno, a los 19 años, en León 13 llegó un misionero de Perú predicando Isaías 6:8, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Se hizo un drama de las tinieblas a la luz, donde se mostraba la necesidad alrededor del mundo. Ahí yo pasé al frente, dando mi vida al Señor para que Él me usara donde Él quisiera, si posible en África también. Y en el otro extremo, la plataforma, ahí en León 13, una señorita pasó al frente también, rindiendo su vida para ser misionera en África, donde Dios la llamara. No éramos nada. Esa señorita más bien fue la que me había invitado a ir a la iglesia. Esa señorita me llevó a la iglesia un año antes, sin saber que los dos íbamos a rendir la vida para ser misioneros. Ahí fue donde entramos los dos a servir tiempo completo. Entramos al seminario, estudiamos la palabra de Dios. Antes eran 3 años, ahora son 4 años en el seminario, eran 3 años. Ahí nos preparamos, nos graduamos y también después pues nos casamos en León 13, y nuestro deseo siempre era ir a África. Yo le pregunté a Mari que si estaba dispuesta a irse conmigo a África, sí, antes de ser novio, ¿verdad? Yo quería saber si ella estaba dispuesta. Me dijo, donde Dios me llame, yo estoy dispuesta a ir. Esa fue la señal que Dios me dio para casarme con ella, ¿verdad? Si no, no tuviera ya a Mari conmigo, ¿verdad? Los dos rendimos la vida y los dos estuvimos dispuestos a servir a Dios, pero sabíamos que para ir a otro país teníamos que servir a Dios en Costa Rica primero. Así que buscando la voluntad de Dios, anduvimos por todo Guanacaste, por Guapiles, por todo lugar, hasta que Dios nos mostró que Liberia era el lugar donde íbamos a empezar. Ahí estuvimos 6 años pastoreando la iglesia de Liberia, gracias al Señor. Y después seguimos mostrando nuestro interés de salir del país. Y sucedió que se presentó la necesidad que León 13 necesitaba un pastor. Y entonces nos llamaron a nosotros para pastorear León 13 2 años. En esos 2 años yo seguí diciendo que queríamos salir como misioneros, y bueno, el compañerismo nos apoyó. Pues gracias a Dios por el compañerismo, por la familia Avance, porque estuvieron de acuerdo de que yo pudiera salir, nada más que me dijeron que buscara un lugar más cercano. Así que estuvimos viendo información de varios países alrededor de Centroamérica y vimos la necesidad en Panamá. Yo viajé solo primero, recorrí los barrios, las ciudades, y vi que en Panamá casi no había iglesias bíblicas bautistas tampoco. Así que regresé, traje a mi esposa para que viera, y ella también sintió lo mismo que yo, que había una gran necesidad. Entonces, en el año 1991, en noviembre, el compañerismo nos apoyó y nos decidieron que saliéramos en enero de 1992 para Panamá. Pues gracias a Dios que, bueno, ya han pasado 31 años y hasta aquí Dios nos ha sostenido. Fueron de los primeros misioneros del compañerismo. Bueno, sí, misioneros, para mí, cualquiera que lleva la palabra, en realidad, el que lleva la palabra, porque ya estaban en Quepos, ya había una iglesia. Gracias a Dios, y ya no estoy seguro si había en otro lugar. Yo sé que estaba la Aurora, la Aurora es una de las iglesias más, yo ya estaba ahí cuando, yo iba a ser miembro de la Aurora, por cierto. Sí. ¿Usted iba a ser miembro de la Aurora? Sí, porque había una necesidad cuando empezó el pastor, había necesidad de un organista. Yo tocaba órgano. Yo fui ahí a atravesar el órgano y todo. Era una casita de 2 pisos, y
Casi, casi. Lo que pasa es que apareció, yo recuerdo había un señor llamado Danilo, Ajá. que, que tocaba súper bien el piano, el órgano. Entonces, Sí. lo eligieron a él, pero casi, casi, casi soy miembro de la Aurora. Qué interesante. Usted estuvo casi que en todos los inicios del compañerismo, entonces. Usted ha visto la obra del Sí, Señor en Costa Rica y también en Panamá dar los primeros pasos. sí. En Qué realidad, bendición. solo San Sebastián fue la iglesia que yo no estuve de inicio. Pero sí, cuando San Sebastián empezó León 13, ahí empecé yo. Y después empezó la Aurora, y después empezó Loto. Esas eran las iglesias que estaban cuando yo salí para Panamá. ¿Cuántas iglesias habían en el compañerismo que lo apoyaban a usted cuando se fue Sí, yo para creo que, Panamá? no estoy seguro cuánto era, pero sí, yo sé que estaba Loto, León 13, San Sebas, estaba también, eh, no estoy seguro si estaba ya a la iglesia de, yo creo que eran todas, me parece que había una más, pero no me acuerdo dónde estaba. Caben en una mano, en los dedos de una mano Sí, caben las eran iglesias. poquitas, ¿Cuánta sí, fe eran poquitas, irse no a eran muchas. Panamá y quizás Ujú. ahora uno lo ve y dice, bueno, los misioneros los apoyamos y somos muchas iglesias y congregaciones grandes, Ujú. numerosas, pero cuánta fe en ese tiempo con pocas iglesias, definitivamente también menos gente, tomar el paso de Ujú. irse a otra cultura. Panamá, largo de sus familias, sus amigos, sus compañeros de trabajo, el mismo misionero, todas las personas. Y que Dios los ha Sí, usado tanto. eh, sí, al comienzo fue bien difícil porque, bueno, de verdad, pues uno está cómodo en la iglesia, ya, el compañerismo y todo, y llegar y no, y saber que uno, por decir así, uno pierde el compañerismo, no en el sentido de apoyo, sino de congregarse con el compañerismo, salir a actividades, todo eso. Era, era estar solos, completamente solos, solo depender del Señor. Como usted dijo ahora, la comunión con Dios es necesaria y por eso yo le pido siempre a las iglesias que no solamente apoyar económicamente, sino orar por nosotros. Es muy importante que Dios nos dé sabiduría y que Dios nos mantenga cerca de Él, ¿verdad? Porque si uno flaquea, eh, pues si uno se desanima o algo, entonces ¿de qué vale el dinero si uno está desanimado, ¿verdad? Entonces, siempre oren por nosotros, siempre. Amén. Una situación, vamos a conversar un poco acerca de esto, porque creo que incluso le puede pasar a algunas personas en cualquier situación de su vida y que ustedes lo vivieron de manera diferente, pero está ese, me planifico, quiero esto, pero Dios quiere esto otro. Ustedes querían y arde su corazón por África, pero Dios quiere Panamá para usarlos como un instrumento. Entonces, ante eso, Dios no deja de ser fiel, Dios no deja de ser leal a nosotros, Dios no deja de ser bueno, pero humanamente eso llega a ser difícil. ¿Cómo lo afrontaron ustedes? Y después, ¿cómo podría darnos un consejo de cómo afrontar una situación de ese estilo? Bueno, lo que yo sí sé que, bueno, aquí está en Hechos, déjame ver si lo encuentro aquí. Cuando el apóstol Pablo le tocó, dice en Hechos capítulo 16, cuando Pablo atravesó Frigia, la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas y ahí fue donde apareció el varón macedonio. Eh, bueno, si Dios dice no, es por gusto pelear con Dios, ¿verdad? Sí. Así como Pablo, Dios le dijo, no, por aquí, Pablo, no, por aquí, es aquí, ¿verdad? Y con gusto Pablo se fue a donde Dios lo estaba llamando, donde el varón macedonio. Entonces, algo así es lo que uno siente. ¿Sabes? Si Dios no quiso aquí y Él me quiere aquí, ese es el centro de su voluntad, yo estoy contento donde Él me tenga. Sí. Entonces, buscar el centro de la voluntad de Dios siempre. La comunión con Dios, el centro de la voluntad de Dios, estar cerca de Dios, son los pilares para mostrar lealtad a Dios, a su obra, a lo que Él quiere, a su voluntad. De manera práctica, ¿cómo podría usted decir que se demuestra la lealtad a Dios como un creyente? Cualquier persona, un hermano de la iglesia, un muchacho, un adulto, un anciano.
Bueno, es que lo que Dios nos pide es tan amplio, pero a la vez es decir, una cosa a la vez. Yo creo que la comunión con Dios, dice en el Salmo 25, que lo tengo aquí apuntado en mi Biblia, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, dice Salmo 25:14. De que si uno está en el centro de la voluntad de Dios, él va dándole a conocer a uno que sigue, y que sigue, y que sigue. Entonces, lo importante ahorita es que estén cerca de Dios cada día, porque en esos tiempos que vivimos, la mayor parte de las personas están ahorita más conectadas con el celular o con las redes sociales y desconectados de Dios. Si estamos desconectados de Dios, no vamos a conocer qué es lo que Él quiere de nuestra vida. Pero si estamos conectados con Dios, Él va a ir pidiéndonos algo. Y él nunca se cansa de pedirnos algo, siempre nos pide algo más. Y ahí viene cuando Dios nos pide dar para misiones, por ejemplo. Él nos pide aún empezar a servirle en algo dentro de la iglesia local, en la escuela dominical, en un club, en la visitación, en alguna ruta. Ahí Él nos va pidiendo. Y si estamos en la comunión íntima con Dios, nos sigue dando a conocer su pacto. Y a las personas que están ocupadas un día, Dios puede decir, quiero tu vida. Yo quiero su vida para que usted sea un misionero. O la esposa de un misionero, un pastor, la esposa de un pastor. Pero hay que estar cerca de Dios y Dios va a usar sus vidas. A veces a la gente le cuesta esa parte de Dios pide algo y creen que Dios ya no me pida más, porque están muy cómodas en tener lo que les gusta. Y creo que es a veces tan difícil de ver, ¿no? Es decir que bueno, a veces uno dice, no, es que todo el mundo debería dejar esas cosas y no es fácil. No es fácil negarse a uno mismo para decir, no voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que Dios quiere, porque lo que Dios quiere es mejor. Pero es someterse y decir, ¿no? Estar seguros y también tener fe. Creo que cuando el creyente no da ese paso de obediencia es porque se le olvida por un instante, o por muchos, que Dios sí va a seguir siendo leal, y Él es leal siempre, y Él va a estar con nosotros, y no nos va a dejar solos. Sí. En realidad, aunque Dios nos pida algo, cuando uno está cerca del Señor, es un placer, es un deleite, no es una carga, en realidad servir a Dios es un privilegio. Si alguno en la iglesia está pensando en servir a Dios, yo le aseguro de que dice la Biblia en Juan capítulo 12, que al que me sirve mi Padre le honrará, que Dios va a bendecirlo grandemente. Para mí uno de los versículos con los cuales salimos tanto para Liberia como para Panamá, está en Marcos 10, 27 al 30, donde dice que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 veces más. Nosotros todos los días experimentamos, todos los días, cosas, bendición de Dios. Vea que en estos días nos robaron, en Río Chico nos robaron una bocina, un parlante, no sé cómo ya me cuesta saber que en un país se dice de una manera, otro, nos robaron una bocina. Y bueno, Señor, dijimos, usted sabe lo que nos pasó. No había pasado una semana cuando Dios nos estaba dando una bocina, un parlante 5 veces mejor que el que nos robaron. Y nadie sabía, solamente Dios. Dios usó a una persona para bendecir. Entonces, lo que yo quiero decir es que de verdad, si usted va a servir a Dios en algo, Dios dice que Dios le da 100 veces más. Y no es el evangelio de la prosperidad tampoco. ¿Verdad? Es que, ¿verdad? Uno sin interés, sin estar buscando que Dios le dé algo a uno, si uno deja algo por Cristo, el Señor se encarga de bendecirlo a uno. Él nunca nos deja solos. Sí, y en Río Chico les ha pasado con muchas cosas. Me acuerdo de unos videos que usted nos pasó, voy a ver si los pongo después en edición, para que vean la tormenta, el nivel de tormenta que estaba pasando en el lugar donde ustedes se congregan, y que aún así ustedes decían que están muy agradecidos con Dios porque no pasó nada peor.
hubo una gran tormenta y tuvimos todos que subir aquí a la casita porque se empezó a meter toda la lluvia con gran brisa, era una tormenta, y tuvimos que entonces subir aquí, todos estamos empapados, todos se mojaron, habían bebés, se pusieron a llorar y a gritar, de verdad todos nos asustamos, pero ahora sí estamos confiando de que Dios nos ayudó. Vea, pastor, cómo se levantó toda la esquina de ahí, eso quedó sostenido por esa cosita de aquí. Y luego ve acá también, se despegó de acá. Y la de acá, ¡ay! Casi me caigo. La de acá se levantó también, de aquí, ve dónde quedó despegado. Y esta de aquí, gracias a Dios, no se salió. La de allá sí, que fue la que le enseñé Dios. Sí, es que, bueno, había rayos. La carpa donde estamos tiene tubos metálicos de base. La gente se agarraba ahí los tubos por los vientos que estaban haciendo. Bien podía perfectamente caer un rayo y haber causado una desgracia a toda la gente que estaba reunida. Solamente ese hecho, la carpa misma se levantó, se zafó de sus... Se levantó completamente y tiene partes metálicas pesadas que si hubiera caído sobre la gente también, no solo el rayo. Entonces, siempre hay que ver de que sea como fuere, no importa la tormenta que hubo, Dios nos guardó. Y bueno, a eso les pido que estén orando por eso, que sí es bastante urgente pasarnos del lado donde estamos, porque es un lugar alquilado, para pasarnos al terreno que Dios nos ha dado, pero sí que tiene un costo bastante alto, ¿verdad? De verdad que como alguien dijo una vez, ¿verdad? El evangelio uno lo lleva gratuitamente, pero llevar el evangelio y pues establecer una iglesia cuesta bastante dinero y pasarse a un terreno es increíble todo el costo de pasarse a un terreno. Sobre todo el terreno está virgen, no hay nada, no hay agua, no hay luz, no hay nada. Entonces uno tiene que ver cómo nos pasamos. Y yo sí les agradecería sus oraciones en ese aspecto a la iglesia de la Aurora. Gracias, hermano. Sí, vamos a tenerlo ya apuntado para estar orando estos días y durante todo el año y poder ver también la mano de Dios revelándose en cada paso que va a ir dando Chico, en este caso, con este nuevo terreno y todos los cambios. Ahora, hemos hablado acerca de la lealtad a Dios, de parte de Dios a nosotros, que es indiscutible, de nosotros a Él, que hemos esforzarnos por hacerlo, pero la lealtad entre los hermanos en la iglesia, porque usted es misionero, pero también es pastor en esa congregación. Entonces, ¿cómo usted ve la lealtad y la importancia que tiene la lealtad entre los mismos hermanos de una congregación, entre ellos y también hacia el pastor? Eso es un tema bastante delicado para mencionar, ¿no? Porque en realidad es igual en todas partes del mundo. Panamá, en Costa Rica, en Colombia, ¿no? Donde uno va, hay gente que es fiel, hay gente que son leales a Dios, son leales a sus pastores, son leales al compañerismo. Hay unos cuantos que también son bebés espiritualmente, que uno tiene que estar alimentándolo, ¿verdad? Para que crezcan. ¿Verdad? Hablando de eso, por ejemplo, en Río Chico, uno se emociona porque uno ganó una familia para Cristo, alguien nuevo, ¿verdad? Uno lo va llevando, les va dando discipulado y van creciendo. Y de pronto llegó alguien con falsa doctrina y en una semana desbarató lo que uno le llevó tal vez 3 meses ir cultivando una familia y se la lleva. Esos casos existen, ¿me entiendes? Y uno tiene que ganar otra familia para entonces levantar, pero poquito a poco se va levantando una familias que son leales, que se van quedando, que aman al Señor, que aman la sana doctrina. Después más adelante ven que el compañerismo es una familia y se van quedando en la familia avance, pero no es fácil. Levantar lealtad entre los miembros de una iglesia no es fácil, y menos que es igual en todas partes, ¿verdad? Pero bendito sea Dios que siempre hay gente fiel. En todas partes siempre están los fieles. En Villa de las Acacias, yo cuento con personas que son fieles, por años han sido fieles, que están ahí casi desde que empezamos. Hemos tenido personas, montaña rusa, hemos tenido gente que, como Pablo decía, Demas me ha abandonado, yéndose al mundo.
de todo. Hay gente que no ha sido leal, pero doy gracias a Dios por la gente leal. Porque mi enfoque no sería los que han sido leales, sino los que se han quedado leales con una bendición. Y yo sé que en la Aurora debe haber gente leal también. Yo cuando llego a la Aurora, y imagino que tengo años de no ir, pero me imagino que voy a encontrar rostros de personas que han sido leales al Señor y están todavía ahí, ¿verdad? Gracias al Señor. Sigan adelante. Hay que hacer esa invitación, don Freddy, para que vuelva a visitar la Aurora, y le tenemos el órgano. Creo que ya no tiene competencia, entonces ahí vemos si se queda o no. Qué bueno compartir, qué bueno poder conversar y escucharle, ¿verdad? Como le decía al inicio, le admiro mucho y me gustaría escuchar uno de esos mensajes del llamado que me han dicho. Conocido personas que son obreros y pastores, esposas de pastores, que dicen siempre, con un mensaje de don Freddy yo pasé al frente. De verdad que es una bendición conocerlo un poco más para los hermanos que hoy le pudieron ver y escuchar, conocer más su historia. Nada más para cerrar, un consejo de lealtad. Algo que usted diga, hermanos, sean leales en esto es importante. Bueno, yo creo que nunca podremos ser leales a Dios aparte de ese libro. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. He visto con el tiempo de que, separado de este libro, no puedo hacer nada, no podemos hacer nada, hermanos. Como matrimonios, yo siempre aconsejo a los matrimonios a sacar tiempo para leer la Biblia juntos, individual y juntos, orar juntos. Y hasta la fecha yo he visto de que lo que nos ha sostenido sirviendo al Señor es estar en este libro. Cuando dejamos de leer la Biblia nos enfriamos. Cuando dejamos de orar empezamos a decaer en el servicio a Dios. Entonces no se puede uno descuidar, que el diablo anda buscando a quien devorar. Y hasta el miembro más fiel se puede resbalar y caer y apartarse. Entonces, no se aparten de este libro. Y este libro está en la vida de ustedes. Ustedes van a ser leales a Dios en todo sentido. Especialmente si le están sirviendo en algún ministerio en la iglesia, necesitan estar mantenidos con este libro en sus corazones. No se aparten del Señor. Ese sería mi consejo. Muchísimas gracias, don Freddy. Ya con esta pregunta cerramos, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos hoy en la noche para ver y ampliar el tema de la lealtad con el mensaje de la palabra de Dios, y que todo lo que hemos escuchado el día de hoy lo podamos aplicar, aprender y apreciar a una familia que decidió dejar su tierra por ir a llevar el evangelio a otro lugar, y que han sido fieles, han permanecido leales a Dios, y Dios los ha usado tanto. Entonces nos vemos en esta noche y que Dios les bendiga mucho. Hasta luego. Durante esta semana de cumbre será momento de ponerse los audífonos. Todos los días a partir de las 6 de la mañana busca en alguno de tus dispositivos nuestro podcast IBB-LA. Se publicará en el canal de YouTube de nuestra iglesia y en Spotify, donde nos puedes encontrar como podcast IBB-LA. Así que, en las mañanas, de camino al trabajo, al colegio o a la escuela, mientras esperas en la presa frente a la computadora sin saber qué escuchar, busca el podcast IBB-LA. Cocinando, en el desayuno o el almuerzo, haciendo las tareas en casa o en el café de la tarde, de camino a la iglesia para la cumbre, escucha nuestro podcast IBB-LA.
Preparemos nuestros corazones en esta semana tan importante. Conoce de una manera diferente nuestro compañerismo, las misiones y testimonios del gran poder de Dios. Escucha podcast IBB LA.